Bueno, soy Ricardo Gaitán y estoy entrevistando a Verónica Castillo. Y bueno, de las preguntas solamente son 5 y vamos a empezar con la entrevista. Bueno, de primera, ¿consideras que los derechos humanos dependen de la zona donde se vive? Yo creo que sí, tanto pues a gran escala como a pequeña escala. Por ejemplo, me voy a ir a un ejemplo muy extremo, o sea, no son los mismos derechos humanos los que se consideran aquí en México, que por ejemplo si te vas a una dictadura o incluso, por ejemplo, un gobierno que es así más teocrático como lo que está ahorita pues en Afganistán, por ejemplo, o sea, lo de Talibán y todo. Creo que sí es Afganistán, pero por allá, ¿no? Sí, Y pues incluso también pues el acceso a cosas que afectan mucho la calidad de vida, sí dependen mucho incluso dentro del mismo país en donde vives, porque obviamente el acceso pues es diferente en diferentes zonas. La definición per se probablemente pues sí es algo que se debería mantener, desafortunadamente pues no es la realidad. de acuerdo. Sí. ¿Dirías que hay algún derecho con mayor importancia que algún otro derecho? Yo creo que los derechos de mayor importancia son pues los que protegen la integridad física, mental, emocional de una persona. Porque, por ejemplo, sobre todo con la pandemia, se abrió mucho un debate de que si algo como el Internet, por ejemplo, era un derecho humano. Y, por ejemplo, aquí en México sí vivimos mucho esa realidad de que, por ejemplo, las escuelas de gobierno, que pues de repente las clases las tenían que transmitir por la tele, porque no todo el mundo tenía acceso a Internet o una laptop o algo. Y pues sí hay bastantes argumentos para decir que en este, pues, como en este tiempo, en este clima, pues puede ser un derecho humano tener acceso a internet, a redes, a todo. Sin embargo, creo que pues no es integral a lo mejor para el bienestar de una persona, como lo puede ser el acceso pues a lo que es la salud, el respeto a su identidad, el respeto a pues en general a la esencia de la persona y pues a sus necesidades básicas, mentales y físicas. Mm, Entonces yo creo que esos son los más importantes. de acuerdo. ¿Consideras que si una persona viola los derechos de los demás, se le deberían respetar los suyos y por qué? Yo creo que hasta cierto punto sí. Obviamente, a lo mejor es una opinión medio controversial, pero por ejemplo, yo sí pienso que hay crímenes que a lo mejor sí ameritan una pena fuerte, por ejemplo, pero pues usualmente yo diría que pues no debería ser una justificación. Yo creo que al final es como ponerse al nivel de la otra persona, si algún derecho, sobre todo, pues se ve violado, pero yo creo que sí hay un punto en el que, por ejemplo, la libertad de expresión termina donde empieza la de la otra persona. Entonces es algo que siempre debemos tener como bien presente y, y pues en general debemos buscar que siempre se cumplan esos derechos. Son situaciones muy extremas donde yo diría de que se podría argumentar para el otro caso. De acuerdo. ¿Consideras que nuevos derechos necesitan ser implementados o con los que están ya estamos bien? Pues justamente lo que mencioné en la pregunta anterior, por ejemplo, lo de Internet, yo creo que esa es una parte importante. Eh, es acceso actualmente a mucho conocimiento, es acceso a bastantes cosas que a lo mejor hacerlo pues un derecho, a lo mejor no de pues de integridad física, sino un derecho pues, pues es que va muy ligado actualmente con la educación. Entonces yo creo que la educación sí es parte integral de pues el desarrollo sobre todo de un niño, de una persona. Son derechos que vienen con el cambio tecnológico que tenemos actualmente. Obviamente no voy a decir de que pues un iPhone, derecho a un iPhone, pero sí el acceso a tener pues toda esta información a través de lo que es el Internet puede ser algo que se puede tener.
Y yo creo que ya no basta con garantizar cosas, por ejemplo, o sea, no es el derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho a la atención médica. O sea, ir un paso más allá de que si es derecho a la salud, pues que sea salud de calidad. Si es derecho, pues alimentos, que sean alimentos. O sea, que ese apoyo que nos brindan los gobiernos y las organizaciones, ese apoyo que realmente es de calidad. Entonces, como tal, no sería agregar un nuevo derecho, pero sí las implicaciones y como todas las consideraciones que vienen alrededor de esos derechos, que no se queden en el mínimo necesario. Ah, de acuerdo. Y ya para terminar, ¿cómo ves la implementación de los derechos humanos específicamente aquí en México? Yo creo que si nos vamos a un punto de vista muy crítico, está muy tibia, sobre todo desde la perspectiva de que soy una mujer en un país donde realmente todavía hay una cultura muy grande de machismo. Y a pesar de que por escrito tenemos esos derechos, yo creo que en términos de la cultura y el seguimiento que se les da, pues obviamente no se consideran de la misma manera. También todavía, sobre todo aquí en Monterrey, tenemos un camino muy grande, sobre todo con grupos pues más, pues minorías, ¿no? Sobre todo, es un, pues en general el norte muy religioso, muy conservador y todavía tenemos pues grupos como la comunidad LGBT más que pues todavía se la tienen que debatir por sus derechos. Entonces, a pesar de que en escrito a nivel federal podemos tener bastante libertad, porque si la tenemos, lo tenemos que reconocer, o sea, no, incluso también con el gobierno que tenemos, o sea, pues nadie en este momento, por ejemplo, a mí me tiene que decir lo que pienso. Sí tenemos situaciones donde yo creo que eso no se ve. Y también, pues, muchos periodistas que desaparecen, que mueren, muchos de los que son ambientalistas incluso que también mueren, desaparecen. O sea, hay cosas ahí que creo que son parte como de los derechos, el derecho a expresarte y que todavía tenemos pues como esa mentalidad tercermundista de querer limitar pues esa parte, ¿no? O controlar esa parte en otras personas, cuando pues debería aplicar si son nuestras creencias o si son nuestros pensamientos, pues solo a nosotros. Ok. Bueno, sí, muy interesantes, muy justificadas todas las respuestas. Y lo único es, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.